Ahí está, salió, se infiltró acá. Tenemos un invitado, lo íbamos a presentar, pero se adelantó. ¿Qué tal, Valentino? Muy buenas tardes a todos. Arrancamos una nueva emisión de Política Global en FM La Tribu. Estoy acá con mi compañero Valentino Micheli Sarkisian y como ya habrán oído y se dieron cuenta, se ve que no está acostumbrado a los temas de la radio, a los ritmos de la radio, a la luz roja. Alexis Velázquez, alias El Druso, en Twitter, lo pueden seguir, hace análisis de temas militares, de conflictos, una posición neutral, ¿no? Es más bien un análisis, no tenés una posición ideológica en los asuntos internacionales. Pero bueno, muchos seguidores ahí en Twitter. ¿Te manejás en Twitter? ¿Alguna otra red social que te puedan seguir? Bueno, primero, buenas tardes. Por ahora estoy en Twitter. Tengo un blog vacío, porque lo fui eliminando los artículos. Tenía un canal de YouTube también, como que también lo abandoné. Había hecho un video, me acuerdo, de Estado Islámico y Al-Qaeda y me lo cerraron y dije, no hago más. En Instagram lo censuraron. También, me lo censuraron. Con y imágenes... pasa que hablar de esos temas es muy sensible, YouTube está muy sensible. No, aparte con imágenes propias que saqué de YouTube. Claro. Que quedaron ahí vacías, que no miraban del Estado Islámico, porque el Estado Islámico está muy... En Instagram también había subido, me acuerdo una vez, una foto de provincia de África Occidental, que había ejecutado a 12 cristianos nigerianos en Navidad, y me borraron directamente nunca lo pude rever. Sí, bueno, el tema de la censura con el tema de las imágenes sensibles, en general, Google en general... Sí, no, aparte no mostraba nada. No mostraba nada, claro. Estaban todos en fila, vestiditos de naranja, era la información, o sea, yo les dije, yo no estoy fomentando el terrorismo, estoy informando sobre algo que no sale en ningún lado, o sea, están matando cristianos en Nigeria. Claro. Sí, algo totalmente invisibilizado, como decís. Claro, aparte eran civiles, y ya está ahí. Y te lo bajaron. Me quedé en Twitter. ¿Y los artículos de blog los eliminaste por algún tipo de censura o no, estaba vacío el blog? Porque lo iba a reorganizar, tengo algunos artículos en borrador, estaba repensando cómo reorganizarme. Pero bueno, así estoy por publicar algo. Ahora en junio ya... Bueno, incursionaste también en YouTube, hiciste streaming, que es la que va ahora, todo el mundo está haciendo streaming, sí, parece que es la nueva... Estoy planeando retomar a eso. Bueno, me gusta que sí, YouTube me hace acordar a Cristian de Lugano. Sí, así nomás. Qué grande. Bueno, y... no, igual hice vivos, estuve con Leo Mongiam, haciendo un reporte sobre la Segunda Guerra del Alto Karabaj. Creo que apenas... comenzó, creo que a la semana. Sí, en septiembre. En septiembre, no, fue para octubre, empecé con él hasta que terminó su estadía allá en Armenia, porque en un momento él se va a Armenia, él va a cubrir la guerra, de hecho, en un momento que hace, una labor excepcional. Sí, lo traté de mantener informado también con la información que tenía, de fuentes que me dice rusas y también del lado azerbaiyano. Sí, bueno, disculpame Alex, si algo para destacar del canal o de la cuenta del Druso es la calidad de la información. Siempre, digamos, estás casi minuto a minuto, día a día, no solo con los principales conflictos, sino con otros conflictos que capaz se consideran como periféricos, ¿no? Analizás África, claro. También traes cosas de Asia. Nueva Caledonia, que ahora, es como el movimiento independentista. Nueva Caledonia es muy interesante. Es muy interesante. Porque detrás de eso está Azerbaiyán. Tal cual, y lo estábamos charlando. Lo tratamos aquí en el programa, la mano de Azerbaiyán detrás de ese conflicto independentista que hay en Nueva Caledonia, una de los territorios que están en proceso de descolonización, mencionados por la ONU misma. Bueno, Azerbaiyán tuvo un incidente con Francia que todavía se mantiene, tienen alta tensión. Actualmente la Cancillería de Azerbaiyán se pronunció en contra del gobierno de Macron, denunciando la difamación a Azerbaiyán, porque uno de los funcionarios del gobierno francés se refirió a Azerbaiyán como una dictadura en base a estos manejos que está agitando ahí el conflicto en Nueva Caledonia. Bueno, hay una tensión entre Azerbaiyán y Francia, que presuntamente, Azerbaiyán no presuntamente, de hecho organizó una cumbre de colonias francesas, en la cumbre de Bakú, le pagaron un pasaje a todos, vénganse a Azerbaiyán. Grupo Iniciativa de Bakú se llama. Exactamente. Es más, hace poco vi que estaban los líderes de algunas islas de Oceanía, que no tienen nada que ver con Francia, pero son cercanas a Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, y el miedo que tiene Francia es que esto genere un efecto rebote. No solo en Nueva Caledonia, sino en sus otras dependencias.
en América mismo también, en Guayana Francesa, en Martinica, Guadalupe y sobre todo en Córcega, porque hay un grupo que es la isla del Mediterráneo, claro. Exactamente, donde nació Napoleón, donde hay algunos grupos pro-italianos, como decirlo, corsos, muy parecidos, tipo ETA, tipo el IRA. Claro. Han publicado videos, son de muy, pero muy baja intensidad, pero si en Nueva Caledonia se pueden armar, imagínate en Córcega, donde se puede llevar mucho más fácil el armamento. Bueno, ¿desde cuándo te dedicas a estos temas de política internacional? ¿A qué te dedicas vos? ¿Estudiaste algo relacionado a este tema? ¿Te dedicas a este tema o es un hobby? No, a ver. Twitter del Druso, que tiene muchísimos seguidores, además, obviamente tenés muy buena información, tenés acceso a fuentes importantes. Sí, yo empecé de chico, siempre me gustaron las banderas, los mapas, y una vez me puse a leer buscando mapas para dibujar, estoy hablando de 10 años, la guerra de Chechenia. Y me empezó a llamar la atención, toda la zona del Cáucaso, toda la cantidad de conflictos que había, y a partir de ahí empecé a seguirlo hasta que en un momento dije, bueno, quiero hacer esto, y creo que recuerdo perfectamente haber seguido la guerra de Libia y Siria, claro, en el momento que surgieron, por eso conozco mucho de esa zona, y bueno, a partir de ahí empecé a leer todos los conflictos que pude. No trabajo de esto, me encantaría hacerlo, trato de estudiar, estoy estudiando ruso, y estoy por meterme nuevamente en la carrera, hice periodismo en la UBA, dejé, y ahora no sé si retomar una tecnicatura de periodismo en el sector privado o en la UNDEF. Así que bueno, y nada, empecé con la cuenta en 2017, calculo, sí, por ahí me hice amigo de un cordobés que tampoco nada que ver tenía con esto, pero tenía varios seguidores, sirio-argentino, en su cuenta, y a partir de ahí no sabíamos cómo ponerle. O sea, y agarré y le pusimos el druso porque... Te iba a preguntar, ¿por qué el druso? ¿Qué tenés origen druso? Nada que ver. Había un general llamado Isam Saredine, que le apodaban el druso porque era étnicamente druso, participó de el asedio de Deir ez-Zor en Siria, del Estado Islámico, 3 años estuvo ese asedio, y después de romper el cerco, el ejército árabe sirio, y liberar esa zona, al mes pisó una mina y murió. Trágico. Y nada, nos gustó eso, le pusimos el druso, porque tampoco sabemos cómo ponerle, y justo quedó, y a partir de ahí... y pegó el nombre. Pegó, sí, aparte bueno, es bastante original. Bastante original. Bueno, aclaremos para los oyentes que probablemente no sepan, no tienen por qué saberlo, los drusos, una etnia originaria ahí en Medio Oriente que hablan en árabe, pero no son árabes, tienen como una religión medio cristiana, medio sí, son de Israel, Líbano, Siria. Están ahí, bueno. Sí, creo que tienen hasta su propia religión a diferencia de otros grupos, por ejemplo los kurdos, que sí hay algunos claro, los kurdos son mayoritariamente musulmanes. Sí. Es más, creo que el primer grupo kurdo primer grupo yihadista en Irak es kurdo, Ansar Islam, que creó un emirato islámico antes de la caída de Saddam Hussein. Bueno, sumamente interesante. Bueno, hablando de Emiratos Islámicos y a raíz que, bueno, mencionaste el conflicto de Chechenia, que personalmente también es un conflicto, digamos, que me interesa muchísimo y que, bueno, hace unos años arranqué a investigar y por eso me sentí identificado. Y hablando de Rusia también, bueno, estamos en el marco de un conflicto interminable, parece, ¿no? Ya van 2 años de aquella operación militar especial lanzada por el Kremlin y del inicio de facto de la guerra, ¿no?, entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo estás viendo ahora el conflicto? ¿Qué avances se dieron últimamente? Se hablaba, bueno, de la ofensiva de Kharkov iniciada a principios de este mes. También en Gerson, ¿no?, los rusos no están logrando cruzar el río de Dnieper, están casi enfrentados de los 2 márgenes del río. ¿Cómo ves hoy, digamos, con desde estos condicionantes el conflicto? Bueno, la situación es la que quiso llegar Rusia, una guerra de desgaste. Primero y principal hay que entender cuáles son los objetivos de cada bando, ¿no?, del bando ruso y el bando ucraniano. El bando ruso se había puesto como objetivos capturar el Donbass, todo el Oblast de Donetsk y Lugansk, que Ucrania reconozca la anexión de Crimea y Sebastopol,
y destruir el ejército ucraniano y que no sean miembros de la OTAN. Esos eran los objetivos principales. A medida que fue pasando la guerra, mal planificada, por cierto, hay que decirlo, que fue el ejército ruso se fue modernizando y se fue reinventando en el transcurso de la guerra. O sea, la guerra lo que hicieron... Sobre la marcha. Exactamente, les hizo ver que el conflicto... Es más, ellos estuvieron en la guerra, fueron partícipes ahí de la guerra del Alto Karabaj y no vieron la efectividad de paz. La efectividad de los drones. ¿Decís que no lo vieron o no? Yo creo que es la doctrina vieja soviética, la doctrina vieja soviética de seguir con lo mismo, pero igual innovaron algo que era el batallón táctico grupal, que eran pequeñas unidades que claramente fueron emboscadas a medida que pasaban por las carreteras de uno de los países más grandes de Europa, sin incluir a Rusia porque es bicontinental. Claramente fueron aniquiladas. Entonces tuvieron que reinventarse, volver a las divisiones, crear cuerpos de ejércitos, el ejército de armas combinadas, unificar a las 3 ramas con las otras fuerzas paramilitares, y a partir de ahí dijeron, bueno, como no podemos avanzar más, vamos a una guerra de desgaste. Empezaron con el cambio del ministro de Economía. Eso también es un tema que quería tocar, ¿no? Los relevos en el Ministerio de Defensa. Claramente, con el objetivo de ir a guerra económica. Industrializar las fábricas militares. Sí, activar la maquinaria de guerra totalmente. Exactamente. La mayoría de producción de drones en el comienzo de la ofensiva de Kharkov, al cual vamos a ir ahora, se lanzó una gran cantidad de Lancet, que son estas municiones metradoras que los ucranianos no lo podían creer, la cantidad de drones que veían que venían del lado ruso. A ver, la contraofensiva ucraniana del año pasado, muy mal planificada, que fue un desastre total, fue de alguna manera lo que Rusia esperaba. O sea, que Ucrania contraataque y que después no tenga la posibilidad de volver a lanzar una contraofensiva. Entonces Rusia, sabiendo que es muy complicado avanzar porque es como la Primera Guerra Mundial, no están como en igualdad de condiciones en términos terrestres. En el terreno, claro. En el terreno, sí, no tanto aéreo. Rusia tiene hoy en día con las bombas guiadas de precisión, está haciendo desastres. Sí, pero estamos hablando de tropas terrestres, claro. Sí. Hay una manera, y aparte Ucrania es un territorio muy, muy especial. Muchos ríos, muchas llanuras, hay pocas zonas de alturas, con la cual si vos controlás la altura, controlás todo el territorio, por algo que está pasando en Vilorivka. Entonces, la decisión de atacar Kharkov no tiene más que ver con... O sea, una es extender la línea de frente. ¿Sí? La línea principal es el sur de Ucrania y el Donbass. Sí, algo también leía, ¿no? Que el ataque en Kharkov se debe también a que Rusia quiere crear un cinturón de seguridad. Exactamente. Sí, una zona de amortiguamiento. Claro, alrededor del Donbass y todas las zonas ocupadas. Claro, y también de su frontera, porque constantemente Ucrania la ataca. Sí. A ver, cuando comenzó los bombardeos masivos el 10 de mayo, ya Rusia ocupaba territorios. O sea, ellos desde el 2023 es muy común que tanto las fuerzas ucranianas que las fuerzas rusas lancen incursiones con batallones de reconocimiento. Cuando ingresan estas tropas rusas se dieron cuenta que no había nadie, no había soldados ucranianos en las aldeas, decidieron tomarlas, entonces ahí lanzan el contraataque. Hoy Ucrania estabilizó el frente, pero no los expulsó. No, claro. Las batallas principales se están dando en la ciudad de Vovchansk, que en un momento era capital de la administración civil y militar de Kharkov, al cual Rusia ahora va a reactivar de vuelta. No veo condiciones de atacar la ciudad de Kharkov. No creo que sea el objetivo. Necesitas alrededor de 200.000 tropas para atacar Kharkov. Ciudad que fue bombardeada ya reiteradas veces. Noticias de último momento, un supermercado, en un shopping, sí. Claro. Numerosas decenas de víctimas civiles. Bueno, también se mencionaba la posibilidad o el cálculo de que en realidad Rusia está haciendo esa ofensiva sobre Kharkov para destinar defensas ucranianas a ese sector y desproteger otras zonas orientales. Desviar el foco de atención para ellos, que es Chasiv-Yar y Avdiivka. O sea, alejar a las tropas ucranianas de Donetsk. Claro. Algo más que quería tocar breve sobre el apoyo foráneo a Ucrania, ¿no? Se vio un apoyo muy voraginoso de Occidente, más que nada, de Estados Unidos y la OTAN, lo que es. Es verdaderamente, cierto que lo único que sostiene, la resistencia ucraniana y la campaña ucraniana y la performance del ejército ucraniano es la ayuda que proviene de afuera. Sí, por supuesto.
Totalmente. Están transfiriendo armamento moderno, a la cual también están probando. Bueno, de hecho, hoy Zelensky estuvo en España, fue recibido por el rey de España, fue recibido por Pedro Sánchez, en el contexto en el cual aprobaron un acuerdo de 1.000 millones de euros en ayuda militar para Ucrania, así que... Sí, a ver, igual son pueblos eslavos, son fuertes, están acostumbrados a pelear, Ucrania viene peleando con Rusia desde 2014. La anexión de Crimea. Claro, el Donbass mismo. Y el Donbass, están acostumbrados a pelear, ¿no? Es como son esos, como los chechenos. Como los chechenos, tal cual, sí, como los pueblos caucásicos. Basayev peleó en Yuyi, peleó en Abjasia y después se fue a Chechenia a pelear, o sea, básicamente peleó en todo el Cáucaso. Un adicto a la guerra, totalmente. Exactamente. Sí. Están acostumbrados a pelear y entonces son fuertes, o sea, no hay que desmerecerlos. Pero, sí, es más, hay una idea de algunos países, como Francia, los países bálticos y hasta Polonia, de llevar tropas a Ucrania. Y esto es alarmante. Sí. Bueno, de las declaraciones de Macron... Polonia también tuvo declaraciones muy fuertes contra Rusia. Hoy el líder de Estonia también dijo que van a someter a Rusia, lo van a poner de rodillas. Hasta Estonia se le está animando, al menos discursivamente, verbalmente, a Rusia. Ahora, Drusa, te hago una consulta. Vos ahora venís, nos decís, bueno, esta contraofensiva estuvo mal planificada, Rusia está del desgaste, pero cuando se desató esta guerra, muchos analistas militares, yo los veía opinando en televisión, en los medios digitales, gráficos y demás, decían, bueno, esto va a durar 2 semanas, Rusia lo va a aplastar. ¿Tenés algún tuit tuyo de esa época que revele algo similar que te deschave, que ahora decís, bueno, estuvo mal planificado, pero al principio, como todos, decías, bueno, Rusia lo va a aplastar? Uno mira el mapa, Rusia aplasta. Sí, en el momento sí, capaz, bueno, van a tomar Kiev, aunque a uno se preguntaba, ¿por qué tomar Kiev? No era bienvenido. No era el objetivo, no era el objetivo principal, no era bienvenido, o sea, estuvo mal planificado decir, bueno, desviamos tropas ahí, pero el momento creo que no era el objetivo. A ver, estuvo mal planificada debido a la cantidad pequeña de tropas que utilizó. Movilizaron 200.000 soldados. O hasta muchos menos. Y mucho menos. Había en general, 200.000 soldados en todos los frentes, porque atacaron desde Bielorrusia, desde Ucrania, Yo creo que sí, sobreestimaron a Ucrania. Y Ucrania tenía información de inteligencia o información satelital. Mismo uno, creo que me acuerdo ese día, abrías el Google Maps y tenías, donde es el tráfico, y la ruta entre Belgrad y Kharkov estaba toda roja. Eran todos tanques que intentaban entrar a Kharkov. Que de hecho fue una de las primeras imágenes que se ve de la guerra, ¿no? Los tanques, digamos. Sí, en Kharkov, en Jersón, Crimea, Jersón. Bueno, habías dicho algo sobre el Dnieper. Sí, sobre que, están enfrentados en los dos márgenes del río. Es muy complicado avanzar. Dnieper, y hoy en día los rusos no logran cruzar el río Dnieper. Es que es muy complicado intentar realizar una operación de desembarco, y esto hasta para China. Hoy en día, con los drones y con toda la imagen satelital que hay, es muy difícil que no te descubran. O sea, hacer un desembarco marítimo es imposible. Claro. Hoy en día, cualquier lancha que va de Ucrania, del lado ucraniano al ruso y del ruso al ucraniano, en Dnieper, es un blanco de los drones FPV. Ya que hablaste de los drones también, del armamento en general, ¿no? Un poco, se sabe públicamente que los ucranianos están utilizando los drones Bayraktar turcos. Sí. Dejaron de usar. Que los dejaron de usar, pero que fueron protagonistas en lo que fue la guerra del Alto Karabaj, y en varios conflictos también se pusieron muy de moda. Sí, los mandaron ahora al Sahel. Mira, Turquía expulsó a Francia del Sahel junto con Rusia. Turquía creció muchísimo. ¿Creen que Rusia es solamente... Rusia y Turquía son enemigos y aliados a la vez? Es increíble la relación que tienen. Y hay instructores turcos y mercenarios que pelearon en el Alto Karabaj, que están peleando en Níger. Y ahora también están en Etiopía. El otro día derribaron un drone turco en Etiopía. También están en Somalia, Sí, es terrible, la maquinaria de guerra turca también, ¿no? Activísima. Interesante esto que señalás respecto al apoyo de Turquía a expulsar a la Francia colonialista de África. Bueno, nosotros el tema de Karabaj en este programa lo hemos desarrollado ampliamente. Ahí como mencionaba recién Valentino, tuvieron mucho que ver los drones, ¿no? Israelíes, también turcos. Claro, está, que continúa Azerbaiyán armándose. Es más, uno ve mucho los mapas esos de Flight Radar, ve aviones Israel que está en guerra,
en una guerra activa que va a pedir armamento a Estados Unidos, también fabrica su propio armamento, le vende armamento a Azerbaiyán. Pero es interesante el intercambio, no es por dinero, es por petróleo. Por petróleo. Israel le da armamento a Azerbaiyán y Azerbaiyán le da petróleo que pasa por Turquía, al mismo Turquía que se está quejando de los bombardeos aéreos israelíes. Claro. Deja que pase. Los negocios son los negocios, ¿no? Claro, y lo que es interesante es por qué Azerbaiyán se está armando de vuelta. Si supuestamente ya consiguió su objetivo, que era tomar el Alto Karabaj. Claro. No, bueno, obviamente. Tiene ambiciones, que no las oculta, de hecho. No, la ambición solapadamente, hasta en los medios de Azerbaiyán se ven reflejados mapas falsos que señalan regiones de Armenia. La República Turca del Sanguesur Oriental, que ellos buscan instalar. Tienen una comunidad de Azerbaiyán occidental ficticia que inventaron. Totalmente virtual y bueno... Comienzan de esa forma, ¿no? Con organizaciones, con discursos, propaganda en los medios. Bueno, con discursos del presidente Aliyev, ¿no? Que siempre, digamos, que no son inocentes. El expansionismo. Claro, el objetivo principal de Azerbaiyán, y lo fue durante la guerra del Alto Karabaj, era tomar el control del sur de Armenia. Igual, esto que mencionamos, bueno, de los drones, ¿no? El avance tecnológico, que las guerras han cambiado, pero igual no tanto a lo que uno se imaginaba o decían que ahora va a ser todo inteligencia artificial, las guerras van a cambiar. Todavía vemos ahí las fuerzas armadas, vemos trincheras en Ucrania. Nos chamullaron un poco con eso del avance, de que iban a ser robots, de que ahora falta mucho para eso. Falta mucho para eso. Son guerras clásicas que vemos en las trincheras. Lo que hicieron los drones o las imágenes satelitales es ayudar a la misma guerra. O sea, creo que es más fácil matar hoy en día. O sea, vos puedes estar tranquilo a 100 kilómetros del frente y te puede caer un dron, es más, porque algunos drones no se escuchan. Hay soldados que vos ves los videos y no escuchan el ruido del dron. Hay drones que sí se escuchan, como los Yajet iraníes, pero son imposibles de derribar porque no los detecta la defensa aérea. La única forma de derribarlos es a riflazos. Es increíble. Bueno, gracias Druso. Este primer bloque se nos pasó volando, charlando con el Druso, y trajimos un temita para matizar un poco, no tanta guerra, tanta charla. Un temita ya en honor a nuestro invitado, un tema druso, aunque no es druso, pero es su alias en Twitter. Vamos a escuchar ahí un tema druso de Weam Jafar. Bueno, conseguimos un tema druso. Vamos a escucharlo, sí, conocemos un poco la cultura drusa. Vamos. عندي ضيق حب كل شيخ وشيخة فايتين ايدين بعض مسكين جوات عيون في حب صار بدي قلوب شيخ من المعاصر عبعقلين كل كلب علي فايتين قلبي عندي ضيق حب كل شيخ وشيخة فايتين ايدين بعض مسكين جوات عيون في حب في شيوخ بشراويل لاحقين شيخة بمنديل لما صفقت نظرة صاروا كل. Seguinos en las redes politicaglobal.ar. Bueno, seguimos en Política Global y hubo noticias lamentables nuevamente de Medio Oriente, el bombardeo a un campo de desplazados en Rafah que ha dejado aproximadamente 45 víctimas, y bueno, también el reconocimiento al Estado palestino que han lanzado Noruega, Irlanda y España. Pero para hablar del tema ya tenemos en contacto a nuestra compañera Jessica García ahí en Bogotá, en Colombia. Nos va a hablar de Palestina. Ella es activista por los derechos humanos, es licenciada en Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Por acá bien. ¿Ustedes? Por acá también, todo muy bien, un poco con frío, la verdad hoy nos congelamos, llegué hecho un cubito de hielo al estudio. Todos, un frío terrible, acá en Argentina, Buenos Aires. Esperemos que ahí en Bogotá esté mejor la cosa climáticamente hablando al menos, y bueno, estamos atentos. Por acá siempre hace frío, pero bueno. Siempre, bueno. No tanto como debe hacer hoy acá, pero bueno. No, pero aquí es permanente, pero bueno, por lo menos hoy hay sol. Sí, pero mucho frío, ¿es habitual ahí? ¿Mucho? ¿Qué? No, parámetros colombianos, unos mínimos, unos 10, pero nunca más de 20. Bueno, frío igual, sí. Es frío de montaña, entonces, y mucha lluvia. Acá tenemos 10 grados y ya estamos todos muertos de frío. Sí. Bueno, Jessica, ya estamos prestos para escuchar tu columna. Vas a hablar de Palestina hoy, ¿no? Pues sí, justo tú estabas hablando pues de los recientes reconocimientos, ¿no? Y de que ha habido mucho ruido con respecto a esto, el posible reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España, de Irlanda y estos anuncios, ¿no? Y lo que pues ahí quería recordar hasta el momento
momento hay 143 países de los 193 que hacen parte de Naciones Unidas que han reconocido a Palestina como Estado, ¿no? Y eso ¿qué significa? Pues por ahora solamente significa algo simbólico, como ha sucedido hasta el momento, porque una vez que se suceden estos reconocimientos toca mirar la letra chica de lo que están diciendo, ¿no? Sobre qué frontera se reconoce, qué se reconoce exactamente y qué pasa si Israel no reconoce ni hay realmente, pues el reconocimiento no constituye al Estado como tal, ¿no? Si no hay un fin de la ocupación y si Palestina efectivamente no es libre y tiene control sobre su propio territorio, pues el reconocimiento se queda en lo meramente simbólico. Y también teniendo en cuenta esto, hay que decir que el reconocimiento no es suficiente si justamente no hay una presión sobre Israel y un boicot a Israel para el fin de la ocupación. Porque lo que está pasando es que se está asumiendo muchos festejos alrededor del reconocimiento, pero ¿qué pasa con la complicidad frente al genocidio? Justamente tú mencionaste también que ahora el fin de semana atacaron uno de los últimos puntos de refugio para la población palestina en Gaza, uno de los puntos que bajo derecho internacional humanitario incluso Israel había dicho que era un lugar seguro y los bombardeó en un lugar seguro. Es decir, el nivel de crueldad que está ejerciendo en este proceso genocidio Israel es terrible, y recién ahora hay algunas declaraciones de sus cómplices eternos diciendo, bueno, tal vez está cruzando los límites. Bueno, ¿cuáles son los límites cuando ya hay más de 36.000 personas asesinadas por la maquinaria de guerra israelí, con la complicidad en particular de los Estados Unidos, que es el principal proveedor de armas de Israel, le vende el 70% de armas prácticamente que tiene Israel y que no produce, las trae de Estados Unidos y además recibe la financiación militar. Israel sigue siendo el mayor receptor de ayuda financiera internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial, seguido por Alemania, que sigue ahí abonando a la guerra, ¿no? Y en esto también quería destacar el rol de España, ¿no? Que ha visto todo en lo discursivo, decir, vamos a reconocer a Palestina, pero han dejado de vender armas a Israel. Pues eso no está claro. Justamente hay varias denuncias que indican que incluso en diciembre estaban enviando municiones de guerra a Israel, cuando ya estaba en curso el genocidio. Y cuando se les cuestionó por parte de organizaciones de derechos humanos, dijeron, que eso ya había estado aprobado antes del 7 de octubre. Lo cual es terrible porque además toda esa información no está clara y eso sigue sucediendo. Es decir, España, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia y la Unión Europea como institución también siguen apoyando y han sido unos de los grandes cooperantes para que Israel esté donde esté y pueda consolidarse como la potencia regional que es y pueda consolidar este proceso genocida que no hubiese sido posible sin la complicidad de Occidente. Entonces, pues quería recordar estos puntos, que sí, el reconocimiento es importante, pues ahí toca dar otras discusiones con respecto a qué quieren efectivamente los palestinos, si los palestinos quieren los dos estados o no, cómo se van a dar estas negociaciones y que otra vez no volvamos a los procesos que ya han fallado, porque tienen una perspectiva tremendamente colonialista e imperialista de creer que la resolución a la ocupación viene desde afuera, cuando lo que debería hacerse desde afuera y desde Occidente, que han sido los principales cómplices, es sumarse al boicot y dejar de sostener el genocidio, dejar de darle armas y dinero para que sostenga el genocidio contra el pueblo palestino. Así es, Jessica, además da mucha impotencia porque justamente te acordás al principio de octubre cuando sucedió este agravamiento del conflicto, los israelíes supuestamente humanitariamente llamaban a los palestinos váyanse al sur porque vamos a bombardear, los hicieron ir al sur y ahora arrasaron con toda la ciudad de Gaza, está prácticamente hecha escombros, cenizas, arrasaron terrestremente toda la ciudad, llegaron al sur y siguen bombardeando ahí, es un genocidio a todas luces. Y bueno, el mundo no hace nada, hay pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia que Israel desoye, desatiende. Bueno, las grandes potencias. Pues yo creo que sí. Sí.
que más que el mundo no hace nada, sí está haciendo. Lo que el mundo está haciendo es ser cómplice del genocidio, ¿no? Es decir, esto es una gran responsabilidad que tiene en particular los Estados Unidos, que lo ha sostenido, pero también la Unión Europea. Es decir, cuántos años de ocupación, porque además Israel tiene unas responsabilidades claras bajo derecho internacional humanitario con la población ocupada, que no ha cumplido, y todo el mundo lo sabe. Es decir, no es esto un caso aislado que nadie sabía lo que estaba pasando. Uno entra a la página de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas para los territorios ocupados y tenés mapas completos de la ocupación, de dónde están los asentamientos, de todas las restricciones a la circulación, de todas las demoliciones. Falta que ahora hagan un mapa también, un gran mapa con todos los asesinatos masivos y que no están haciendo nada al respecto, ¿no? Incluso el Consejo de Derechos Humanos había pedido porque no puede hacer nada más, que cese esto, que se les cese la venta de armas a Israel, y pues no sucede nada, porque creo que esto solamente da cuenta de la fragilidad del sistema internacional, del derecho internacional, porque la Corte Internacional de Justicia no tiene ninguna capacidad para hacer cumplir sus sentencias. Lo dice, puede decir sí es vinculante, pero si el Estado quiere lo cumple, si el Estado no quiere no lo cumple. Y lo mismo pasa con la Corte Penal Internacional, que quien ejecuta pues las órdenes de detención contra Netanyahu. ¿Quién se atreve? Si quienes deberían son sus principales cómplices. Entonces, pues queda una cuestión de una lista de actividades simbólicas que no tienen ningún impacto concreto en la vida de las personas, y que entonces ahí lo que sí queda es lo que hace años se viene llamando desde la sociedad civil palestina, desde el pueblo palestino, de la campaña de boicot, sanciones y desinversiones, boicotear a Israel, boicotear a aquellas empresas que son cómplices del genocidio concreto contra Palestina, boicotear a las universidades que apoyan al genocidio en Palestina y que han apoyado antes la ocupación y el régimen de apartheid. Ahí sí eso tiene unos impactos concretos que podría dar vuelta tal vez la balanza en este momento, y que es lo necesario, porque si los países reconocen a Palestina como Estado y se llenan Twitter y declaraciones y demás, pero luego le siguen vendiendo armas a Israel y no cortan vínculos con Israel, pues entonces eso deja mucho que desear. ¿Qué ha pasado ahora con Colombia? Que no se sabe qué pasa con los acuerdos comerciales. Ha cortado relaciones diplomáticas, pero Israel le vende armas a Colombia. Hay unos grandes acuerdos con una de las principales empresas de guerra israelí, que es el Big System, y eso no se sabe en qué está. El sistema de vigilancia Pegasus sigue funcionando en Colombia. Justamente hace una semana más o menos salió una denuncia de una organización antimilitarista colombiana llamando a eso. Es decir, no basta solamente con la ruptura de relaciones diplomáticas, basta de utilizar los sistemas de vigilancia que se utilizan contra el pueblo palestino, contra el pueblo colombiano también. ¿Cuál es la respuesta? Pues hasta el momento ninguna. Bueno, muchas gracias, Jessica, por tu columna, como siempre. Tenemos en línea a José Sotochica, nuestro invitado español de la semana pasada, que te quiere responder algo. No, mentira, es un chiste. Te mandamos un abrazo grande, Jessica. Pues estaría bien. ¿La próxima? Lo dejamos para la próxima. Tengo muchas cosas para decir. Poco, sí, estaría divertido. Sí. Dale, gracias, Jessica. Gracias, un abrazo, Jessy. y nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Chao. Bueno, ahí estaba nuestra compañera desde Colombia, Jessica García. Bueno, Druso, algo sobre Medio Oriente, querías acotar, tenés información, nada de opinión, mirá que después... No, claro, hay quilombo. No, información. Pero el otro día estaba leyendo de la Radio Israel, que es la radio de las Fuerzas de Defensa de Israel, que estaban diciendo que ellos planean realizar la operación en Franja de Gaza hasta hasta octubre de este año. Justo para el aniversario. Exactamente, ellos planean que las operaciones van a continuar hasta octubre de este año y que en septiembre planean lanzar un ataque al Líbano. Mira. Contra Hezbollah. Fuerte. Hay planes franceses. Francia, intenta meterse en algún lugar del plano internacional a ver dónde puede pegar, y había presentado un proyecto de paz en el cual Hezbollah se retira hasta el norte del río Litani, que se encuentra muy cerca del sur,
no pidiendo a Israel que se retire justamente esa zona, pero sí a Hezbollah y que sea desplegado las Fuerzas Armadas del Líbano y las misiones de la ONU que se encuentran en ese lado. Ya Israel hace poco había destruido los campos minados que se encuentran en los altos del Golán en dirección a las granjas de Sheba, que es la mejor manera de ingresar al Líbano, evitando las rejas, la zona fronteriza, la valla fronteriza, claro, que separa un país del otro, sabiendo que ahí está totalmente militarizada esa zona tanto por Israel como por Hezbollah, aunque el mismo Hezbollah y otros grupos han desplegado tropas en las granjas de Sheba, donde constantemente bombardean, ahí en los altos del Golán. No realizaron operación en Siria porque Rusia desplegó una gran cantidad de puestos fronterizos, claro, evitando un ataque de Israel a Siria. Rusia, que tiene presencia en Siria y en Medio Oriente en general. Sí, como mínimo desde 2014, 2013, de esa época. 2015. De 2015. Había ya igual, creo, una guarnición militar, me parece, en Latakia, me parece, en el puerto de Latakia, en el puerto de Latakia de Siria, que era uno de los objetivos claves de la guerra de Siria, tener el control de los puertos del Mediterráneo, que ahora lo tiene Rusia por 100 años. Claro. Bueno, el intercambio de bombardeos, pequeñas escaramuzas entre Israel y el Líbano, es decir, Hezbollah en este caso, es bastante frecuente, igual, no se le da tanto lugar, pero suele haber intercambio entre... Sí, es un golpe, o sea, yo te lanzo cohetes y el otro responde su lanzamiento de cohetes, entonces el otro responde el ataque aéreo y así es constantemente. Es un intercambio, sí. Es un intercambio de bombardeos, no es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo todavía. Claro. Pero es como no sé si podemos decir, una guerra declarada. Y bueno, y con respecto a Gaza, Israel creo que no... Es complicado realizar lo que... Sin bombardear y destruir como está haciendo, no puede realizar nada. Y encima los emboscan. A pesar de todo, los emboscan porque los que están ahí, ¿qué tienen por perder? Por eso le lanzan conocimiento del terreno total, como en todas las emboscadas. La causa de todas las emboscadas es el desconocimiento por parte del invasor o de quien avanza, y el conocimiento total de quien se defiende. Sí, la cantidad de tropas que perdió Israel en esta guerra contra tipos que están vestidos contra tropas totalmente irregulares, de jogging, totalmente sin irregular, ninguna protección, con un rifle de francotirador o con un fusil de asalto chino o soviético, o los lanzacohetes estos, los RPG-7 de Al-Yassin, no pueden aniquilarlos. Entonces el objetivo de Rafa, de alguna manera, a pesar de alguna manera de desafiar a la comunidad internacional, porque ya le habían dicho que no invada Rafa, dijeron, lo vamos a hacer igual porque no nos importa lo que opinen, era justamente también cortar los túneles entre Egipto y Franja de Gaza, a los cuales por ahí hay un contrabando de armamento. Lo cual también demuestra un poco, ¿no?, este mito de las grandes potencias militares y qué sé yo, están los tipos en chancleta y short con los fusiles como son los hutíes yemeníes también ahí en el Mar Rojo, impidiendo que pase ningún buque israelí. Sí, es más, es lo que terminaron haciendo los hutíes es pagar en que no los ataquen. O sea, vos sos una embarcación en un país y no querés que le ataquen, le tenés que pagar a ellos como un peaje, de alguna manera. Claro. O sea, el miedo que le tienen, porque Arabia Saudita fue a Yemen y no pudo y se tuvieron que ir y tuvieron que firmar un acuerdo de paz porque no podían pelear. Ahora, qué cosa lo de los hutíes en Yemen, ¿no? Otro tema totalmente invisibilizado y muy importante en el Medio Oriente. Aparte es una de las zonas más montañosas de Medio Oriente, creo. Y ellos estaban peleando en montañas y veías tipos que tampoco sin ninguna protección, más allá que son parte de las Fuerzas Armadas de yemeníes y lo que fuera, son tipos vestidos con turbantes sin ser respectivos, estaban vestidos así para caracterizarlo, exactamente, digamos, con su regularidad, digamos. Y avanzaban, sobre todo me acuerdo de la ofensiva de Marib, que era una de las más importantes en su momento hasta el acuerdo de paz, o de Odeida. Y no los pudieron frenar. Bueno, el talibán mismo en Afganistán, estábamos hablando en el corte. Claro. Expulsó a los británicos, bueno, en ese momento no eran el cementerio de los imperios. Exactamente, pero eran de alguna manera afganos, mujahidines de ahí, después a los soviéticos y a los estadounidenses. Ahora. Hablando de los británicos, no sé si escucharon esta campaña de alerta de emergencia que lanzó el gobierno de Gran Bretaña. Lanzó una página de internet, incluso llamando a la población a prepararse para posibles catástrofes, que tengan preparado su kit de supervivencia, botiquines y demás,
una página de internet, preparecampaign.gov.uk. Yo entré, ahí llaman a la población a guarnecerse por posible, bueno, dicen catástrofes naturales, pandemia, una nueva pandemia. Pero claramente sabemos de qué se está hablando. ¿De qué se está hablando? Sí, porque va a haber elecciones próximamente en el Reino Unido. Rishi Sunak, primer ministro británico de origen hindú, dispuso un adelantamiento de las elecciones para ahora, el 4 de julio. Es el quinto mandatario conservador que no consigue culminar su periodo de mandato. Bueno, recordemos, estuvo James Cameron, que actualmente es ministro de Relaciones Exteriores, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, que tuvo un paso muy efímero, a pesar de que Boris Johnson consiguió un importante triunfo electoral en 2019. En 2022 ese efecto se esfumó, perdió en las elecciones municipales, medio de escándalos ¿se acuerdan de los funcionarios en pleno COVID que hacía fiestas con mucho alcohol? Parece que le gusta la fiesta y el alcohol a Boris. Un Rishi Sunak con una imagen negativa muy importante, que incluso para sumar a su impopularidad para la campaña metió como una propuesta de un servicio militar o servicio cívico, no sé si obligatorio o no obligatorio. No, servicio militar voluntario o también como que... Pero bueno, para más impopularidad, ¿querés ser más impopular? Bueno, creyendo que todos los británicos quieren ir a la guerra cuando no, son hoy en día de su gobierno. Aparte la juventud hoy es otra, la verdad que muy fuera. Reino Unido que está en todas las guerras del mundo. Sí, cualquier guerra que haya, Reino Unido es más. El conflicto del Alto Karabaj que estamos hablando, de Reino Unido. Tiene sus intereses el Reino Unido. Es el principal accionista British Petroleum el petróleo azerí. Es muy importante destacar eso porque mucha gente no lo sabe. La mayoría de la gente que analiza el conflicto de Alto Karabaj, y me incluyo yo hasta que me lo contaste, no lo sabe esto. Y el segundo creo que es Gazprom, otra empresa rusa, claro. Sí. O sea, Azerbaiyán, que es el país donde se encuentra... Es más, creo que es una empresa estatal, me parece. De petróleo de Azerbaiyán es el tercer o cuarto accionista. Claro. O sea, los principales accionistas son británicos y rusos. Bueno, Sunak mismo está girando mucho su discurso a la derecha porque tiene ahí un competidor, parte de esta nueva derecha que está viendo en toda Europa, en todo el mundo, el Reform Party, que lo desafió por derecha a Sunak, obtuvo también una derrota en las elecciones municipales hace poco, primer ministro británico, que a pesar de ser de origen hindú, él mismo también está lanzando mensajes muy en contra de los inmigrantes, muy xenófoba. En línea con los líderes de la derecha europea, ¿no? Meloni, la candidata Le Pen en Francia, también en Holanda. Esto de cerrar la migración ilegal. Víctor Orbán en Hungría, que da para hablar mucho de Víctor Orbán porque es uno de los disidentes dentro de la Unión Europea en cuanto al conflicto de Rusia y Ucrania. Se vuelca más por Rusia. Sí. Es más el que impide la ayuda tanto de la Unión Europea en cuanto en el momento a Ucrania. Es más, los mismos que se están quejando de un posible intento de desplegar tropas tanto por Francia, el Báltico y Polonia, y que apoya la independencia de la República Srpska. Claro, dentro de Bosnia y Herzegovina. Otro tema que también da para hablar mucho, el conflicto de los Balcanes. Yo estaría muy atento este año con ese conflicto. Con el conflicto de los Balcanes, sí, coincido. Bueno, da para hablar mucho. Deja el título. sí. Para la próxima ya sabemos. Lo traemos al Druso para hablar del conflicto de Bosnia-Herzegovina. Bueno, retomando lo que va a pasar en Inglaterra el 4 de julio, según las encuestas, de hecho sería favorito el Partido Laborista, que 2010 que no gobierna, recordemos el paso de Tony Blair en los 90. Tony Blair. Después le sucedió uno sin mucha pena ni gloria, que fue Gordon Brown, que dimitió también en 2010. Después fueron todos sucesivos gobiernos conservadores, como ya los mencionamos, estas 5 personas. Bueno, parece que según las encuestas, las adelantó al 4 de julio porque de hecho dicen que si sigue dejando pasar el tiempo le iría aún peor todavía. Sí, como dije, una impopularidad extraordinaria la de Rishi Sunak, que en línea con los gobiernos conservadores de los últimos años que no supieron, captar las demandas populares y consecuentemente el apoyo. Pero también el Brexit, también creo que... Bueno, el Brexit fue un punto de quiebre total. David Cameron dimitió en 2016 justamente cuando perdió el Brexit, que él impulsaba a mantenerse en la Unión Europea.
bueno, era su caballito de batalla y la gente votó en contra, y después del Brexit él dimitió. Y bueno, uno de sus sucesores, Boris Johnson, era el que más profundizaba esto de salir de la Unión Europea. Bueno, de hecho salió. Así que bueno, nada, también un poco el enojo con los conservadores en Inglaterra por esto, ¿no? Por el Brexit. Hay mucho arrepentimiento. Por el Brexit ha habido una enorme caída del poder adquisitivo del salario en las últimas administraciones conservadoras en Inglaterra, decayó fuertemente la calidad del servicio público, numerosas huelgas del sector de salud, ni hablar, enfermeros, trabajadores de la salud en Inglaterra, pero de todos los sectores obreros, muchas huelgas. Bueno, a pesar de que el primer trimestre del año arrojó un crecimiento económico de 0,6%, muy tenue, pero se habla de que los niveles de la economía no retomaron después a lo que era anterior a la pandemia, y la inflación, a pesar de que se está desacelerando, aún está superando el 2% mensual, que por ahí acá en Argentina nos parecería... Acá en Argentina nos parece extraordinario. Queremos, por favor, ¿dónde firmamos? Allá es una barbaridad, estamos hablando de una inflación anual de 20 y pico %, que es un montón para cualquier país normal. Bueno, así que, bueno, de capa caída Inglaterra, además, a nivel geopolítico, vos decís que está metido en todos los conflictos. Sí. Pero siempre en la sombra, ¿no? No está tan en el primer plano actualmente Inglaterra. Como que Europa mismo, como bloque, está haciendo furgón de cola de Estados Unidos en esta batalla de fondo que es, bueno, Estados Unidos y China. Podemos plantearlo totalmente. En realidad, sí, la nueva guerra era de Estados Unidos y China. Rusia no era el enemigo. Bueno, muchos plantean un eje oriental encabezado por China, pero que también incluyen ahí a Rusia y a Irán principalmente, contra el eje occidental que sería Europa, Estados Unidos. Pero bueno, si hilamos un poco más fino, creo que queda la gran disputa entre Estados Unidos y China, que ahí se están dando una batalla a nivel tecnológico. La gran guerra comercial, yo siempre me refiero como la nueva guerra fría, ¿no? Porque no solo en lo comercial, sino en el tema de valores, ¿no? Valores que chocan mucho entre los occidentales y capaz los valores chinos. Es una guerra que se da en distintos planos, no solo en lo comercial, en los últimos años. Y creo que a diferencia de lo que fue la guerra fría, que era un mundo bipolar, este sería un mundo unipolar con el multipolar. Porque China y Rusia lo que buscan no es que estén detrás mío, sino que haya varias potencias. Que haya varios polos, claro. Mismo a pesar de tener problemas con la India, China busca que India sea una potencia. Que lo sea Irán, que lo sea Turquía, o que lo sea Sudáfrica. Se van a África, que también haya países, y ellos también buscaban, bueno, en Medio Oriente, Arabia Saudita, Egipto, Brasil. No buscan que sea un mundo unipolar, sino multipolar. De verdad. Bueno, muchos autores ya hablan de una nueva guerra fría que se está dando en estas condiciones que vos marcás. Sin embargo, China militarmente no parecía estar jugando fuerte. Hasta ahora, bueno, tuvo este último entrenamiento ahí en Taiwán, militar, que amenazante, pero que lo hace regularmente, pero no se involucra en ningún conflicto, trata de mantenerse al margen, como que aboga... Es una guerra económica, aunque si uno ve las imágenes de su ejército, por lo menos por lo visto, es muy moderno. Pero está muy lejos de lo que es Estados Unidos, ¿o no? En cantidad de... Pasa que, bueno, Estados Unidos es que siempre está peleando y siempre se está reinventando, sí, siempre. Pero siempre. China, ojo, ellos su objetivo es Taiwán. En un momento era el conflicto que tenía con la India. Sí, pasa que pelear a 4.000 metros de altura no es tan fácil, aunque siempre hacen ejercicios. El principal objetivo es Taiwán. Pero ¿qué pasa? Como estamos hablando, hoy en día hacer un desembarco es muy complicado, sin que te vean. Yo creo que capaz el primer objetivo de China no es la isla, sino las islas que se encuentran, no es la isla de Taiwán, sino las islas que se encuentran cerca de China, claro, que son Kinmen y otra isla más. Bueno, Druso, muchísimas gracias por tu visita, la verdad se nos pasó volando la hora. Gracias como siempre Valentino, gracias a Jessica que salió por teléfono, muchas gracias a Cami ahí en la operación técnica. Gracias a todos, nos vemos el lunes que viene, quédense con algo con R, hasta el lunes.